Estamos con Mario Carnelli y Natalia Díaz, acaban de hacer la obra de Cabeza y Vinchuca. Vos sabés que Cabeza y Vinchuca, ya el nombre ya me produce medio... Es un poco ácido, sí, no, no, bueno, después entendí que por qué la vinchuca, ¿no? La vinchuca es es un bicho. Es un bicho, no, pero es el insecto del mal de Chagas. Exactamente. Bueno, la historia, digamos, de un personaje que vivió la guerra del Paraguay, vive en carne propia lo que ha pasado los paraguayos, y Natalia Díaz, una periodista que consigue la nota y después logra que sea un éxito su historia. Obviamente el poder mete los dedos y dejarse decir solamente la parte del agujeriego y no la parte social que representa, digamos, la historia. Bueno, eso es lo que me pareció a mí. Sí, es exactamente. Y siempre, digamos, tenés la parte de metafísica metida en toda tu historia. Volvemos a hace un par de años con Lesión de Afrodita, y que también metía la parte de metafísica. Bueno, digamos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se te ocurrió hacer esta obra sobre la historia del Paraguay, digamos, por la historia de la masacre que ha sido la guerra de la Triple Alianza? La posibilidad de hacer esta obra nació ante la presencia del neoliberalismo nuevamente en Latinoamérica, cuando empezábamos el año pasado a ver cómo los gobiernos populares, o depende de cómo se mire, populares o populistas, no sé, para mí populares, nacionales, lo que sea, empezaban a ser boicoteada por el imperio, por las grandes corporaciones, y conseguía a partir de toda la campaña mediática empezar a volver a tomar poder la derecha, el neoliberalismo. Empecé a sentir que tenía que hacer una obra que hablara de lo que nos estaba pasando. Evidentemente, si yo me pongo a hablar de lo que nos está pasando en primera persona, o sea, ahora habría muchísimo lucha política dentro de la platea incluso, es decir, algunos lo vería de un lado, otro del otro. Entonces se me ocurrió tomar la historia de Latinoamérica en vez del presente de Latinoamérica y jugar con los paralelismos que se observan, digamos, que yo observaba. Por supuesto que es una historia tan terrible que si yo no hubiera intentado darle una cuota de humor, cuota de juego, una cuota de locura, incluso de metafísica, como decís vos, o de cosas paranormales, hubiera sido absolutamente insostenible desde lo emocional, o sea, hubiera sido una obra terrible que no podía tener un poco de aire, un poco de luz. Así que empecé a jugar con un personaje que estaba en los dos puntas, digamos, medio loco, medio raro, medio paranormal, y el contraste con la normal sería la persona del presente, la persona que puede servir de referencia al espectador con respecto a sus reacciones ante esta rareza. La obra nació ante esta necesidad y después se fue derivando, porque empezó de una manera y ¿viste? Las obras cuando yo empiezo a escribir toman vida propia y por ahí yo pensaba hacer una cosa y se terminó convirtiendo en otra. También tiene mucho que ver que yo ya sentía que me iba a hacer con ella y entonces uno empieza a escribir pensando en la actriz, entonces el personaje de la periodista tiene un monólogo final tremendo, que es donde baso toda la historia de la obra, donde se basa digamos, lo que termina diciendo la obra, y me pareció que estaba bueno que poder aprovechar semejante actriz dándole un texto que fuera como donde se basara todo el final de la obra, y así que todo fue hilándose hasta que terminó naciendo esta obra. Así. En cuanto a, digamos, a esta obra, digamos, de la parte de la embajada paraguaya, lo que sea, ¿has tenido algún comentario? ¿Te han venido a ver? No, todavía no. Lo que pasa es que la obra se estrenó el 7 de enero recién. Es muy fresquita. Tuve un pequeño contacto por vía mail con el Consulado de Paraguay en Buenos Aires y todo hace un tiempo largo, pero no hemos terminado de concretar nada con la posibilidad. Incluso, digamos, el cambio de gobierno en Argentina y todo eso ha estado todo muy desequilibrado y nadie sabe bien para dónde disparar todavía, así que estamos esperando que se estabilice algo y después vemos. Con respecto, digamos, bueno, vos debes ser uno de los autores más prolíficos de Mar del Plata, por ejemplo, pues siempre yo, digamos, en el escucho,
veo, escucho, bueno, pongo este muchacho que te hacía sonido en los 70, del 70, Sí, Zanoli. Zanoli, que siempre te nombra y claro. Que, bueno, y estás siempre metido estás nominado para las Estrellas de Mar y toda esa historia. Y me acuerdo una vez que me dijiste, sí, cuando menos pensaba que me iba a hacer una Estrella de Mar, la recibí, tenía expectativa por otras obras y recibiste por otras, no sé, sí. Me contabas la última vez que estuvimos hablando. Sí, fue hubo muchos años donde había espectáculos que gustaban mucho y no tenían repercusión a nivel de premios, y de repente a partir de la aparición del último día de Pedro Pablo Palacios, que fue una obra que sí fue la primera muy reconocida, había tenido algunas estrellas así perdidas de a una, sí. Pedro ganó 4 y a partir de ese momento yo sentí que había un reconocimiento a mi trabajo y entonces empezaba a ser como que era más observado, ¿no? Y entonces, bueno, ganamos festivales regionales, ganamos festivales provinciales, ganamos la Estrella de Mar y eso nos sirve mucho para la repercusión posible de los espectáculos después, ¿no es cierto? Para la cantidad de funciones, para que vaya la gente, para que nos inviten a otros lugares. Digamos, en la mezcla, por ejemplo, yo esa de Pedro Palacio estaba esperando que la traigan en la vacación de invierno, no la vi. La que veo, digamos que tenés obras muy profundas en el sentido digamos, dramáticas, y después como por ejemplo, Esperando a Cocodrilo, tenés el humor fluye así muy abiertamente. Es decir, digamos, ¿cómo te manejás? Si, bueno, hoy envías esta obra, o cómo se te viene la obra a la cabeza. Bueno, ya la idea inicial es muy condicionante, digo, cuando yo empecé a pensar en la guerra de la Triple Alianza del Paraguay, digamos, el humor fue un esfuerzo, porque sí. No era fácil incorporar el humor a este tema. En cambio, el nacimiento de Esperando al Cocodrilo fue a partir de 3 personajes muy delirantes, muy locos, y ya el nacimiento de la obra no había forma de evitar el humor, porque era muy absurda la situación, el núcleo inicial, digamos, 3 locos delirantes esperando a su jefe durante 20 años en una isla sin saber si va a venir o no, era ya muy de entrada. Lo mismo pasó con Afrodita. Afrodita nació a partir de improvisaciones entre ella y Oscar Miño, que es el actor que actúa en esa obra, y ellos dos se mataron en las improvisaciones haciendo todo tipo de delirios, y no había forma de que no tuviera humor porque estaba muy divertido todo lo que sucedía. En cambio, por ejemplo, de Justos y Jueces habla de una historia de amor brava, y entonces el humor está muy poco, muy por debajo de lo principal que es la historia en sí, ¿no? Lo mismo que pasa ahora en El Escabeche del Inchuca. Bueno, El Escabeche del Inchuca, ¿qué te deja para vos? Para mí es un desafío, como todo lo que hago con Mario, porque lo interesante como actriz, ¿no? En este caso es que todas las propuestas son muy distintas. Entonces, este tema, ¿no? Del actor de no repetirse está muy resuelto con este director, es muy fácil. Y Escabeche lo que tiene es que me plantea una propuesta distinta y por sobre todo el desafío de trabajar con el director como actor, ¿no? Esto de la dirección desde adentro, empiezan a pasar otras cosas, empezamos a trabajar de otra manera, con otros tiempos, con otras formas entre nosotros, y es un desafío, por supuesto, y es la primera vez también que trabajamos juntos actualmente. Bueno, te convertís en esta obra, digamos, una persona que temerosa, digamos, que se asusta cuando aparece, bueno, supuestamente, aparece, digamos, que hace de sonámbulo, y después terminás siendo una madre, una madre o, digamos, una psicoanalista, digamos, de salvar al ídolo, a la persona esta que fue llegaste a amar. Sí, Sara pasa por muchos lugares en la obra y eso. Después te convertís en Elisa, ¿cómo se llama la mujer de Elisa Lynch? Elisa Lynch. No sé si tendrá algo que ver con lo de Vara, de Lynch. No tiene nada que ver. Elisa Lynch es una historia real. No, ya sé, no, pero te por el apellido, es un apellido creo que inglés, obviamente. Sí, es irlandesa. Elisa Lynch es irlandesa. Francisco Solano López la conoce en un viaje en el que va a Europa a conseguir ingenieros y arquitectos que fue lo que el gran creador de la revolución, digamos, de Paraguay, donde Paraguay se convirtió en una potencia industrial. En 1850 fue el padre de Francisco Solano López, que era Carlos Solano López, que era un visionario, evidentemente,
y en vez de estar peleándose contra los indios, lo que hizo fue ir a mandar al hijo a Europa y a contratar al precio que sea arquitectos, ingenieros y generar una industria propia en su pueblo, ¿no es cierto? Eso fue el gran cambio. Y eso fue lo que tampoco le perdonaron, digo. De repente no le podían vender nada porque ya tenían todo, lo hacían ellos mismos. Y no debían plata, así que tampoco lo podían presionar por ese lado. Y bueno, lo tuvieron que destruir. Lamentablemente lo destruyeron. Lo que no recuerdo el tema este de la Triple Alianza, de la guerra de la Triple Alianza. Creo que Argentina después tiene que pagar la parte de Paraguay, la guerra, no sé. No, Paraguay queda la deuda. A Paraguay no solo lo destruyen, matan a todos los hombres fuertes y sanos, los matan a todos, excepto a los traidores, excepto los que estaban a favor de la Triple Alianza durante la guerra. Solo quedan ancianos, niños y mujeres. Sí. Y no solo eso, después le imponen una serie de deudas terribles que los mantienen en la pobreza durante años. Hasta el día de hoy siguen pagando deudas lo que hicieron fue hacerles pagar la guerra. Todos los gastos que habían tenido los brasileños y los argentinos los tuvieron pagando durante 50 años los paraguayos. A mí da cuenta de que hay 3 millones de paraguayos que viven en Argentina. A pesar que es corto el periodo y el verano no es muy difícil para la gente de ustedes, digamos, los habitantes de Mar del Plata puedan acceder a la obra por el tema del trabajo. ¿Has tenido algunos paraguayos que han ido a ver y te han Sí, es muy gracioso porque yo hablo un paraguayo muy rudimentario. Creado, no, pero se te queda pegado. Un poco, pero digamos, estuve con un muchacho paraguayo, dos en realidad, dos paraguayos que me enseñaron un poco la mecánica del lenguaje, cómo el lenguaje del argentino transportado a un paraguayo, digamos, como si fuera un paraguayo que se muda a la Argentina, cómo se mezcla los modismos, ¿no? Y algunas palabras en paraguayo, en guaraní directamente, que yo quería decir en guaraní directamente, aunque no importaba que el espectador no entendiera. Así que cada vez que hay un paraguayo se ríen de mi entonación, que se ve que no es la perfecta, pero han venido gente muy, muy conmovida y a contarme cosas de sus abuelos y esas cosas, gente que escucha a su abuelo contar cosas, ha escuchado a su abuelo durante montones de años contar la historia de la guerra y ahora se encuentra con un otro abuelo nuevo, digamos, acá, que sigue haciendo lo que ellos hacían cuando era chico. Sí me pasa que la canción que canto al principio en guaraní es una canción inventada por mí, hecha con palabras mezcladas del guaraní, no una canción real. Y si uno la escucha no significa gran cosa. Entonces una vez estaban unos paraguayos en la primera fila y empiezo a cantar y se escuchaba que se reían y ahí me di cuenta que era gente que sabía guaraní y decía, ¿qué está diciendo el ridículo este? Porque la idea fue así, el juego empezó así. Cuando empezamos a ensayar con Natalia dije, bueno, acá el tipo va a cantar una canción en guaraní. Y yo no sabía una canción en guaraní. Me puse a buscar en internet y no había ninguna que me gustara. Entonces empecé a mezclar frases que yo conocía, que no tienen nada que ver una con la otra, y palabras, incluso insultos o palabras o groserías mezcladas, y con eso inventé una melodía y lo puse. Dijimos, bueno, esto es provisorio para los ensayos, después vamos a buscar una verdadera. Y nos gustó tanto al final esa melodía que dejamos eso. Que para nosotros no significa nada, se escucha guaraní, pero para un guaraní, para un paraguayo realmente... La historia de la base musical de Chopin, ¿sos fanático de Chopin? No, para nada. Simplemente me pareció que... escuché el Preludio 4, que es una canción tremendamente dramática, con unos golpes de piano finales muy poderosos, y me gustó la idea de usar ese tipo de música para esta obra. No quería caer en la obviedad de ponerle música de paraguaya o que tuviera un arpa, ¿viste? Las cosas que hubieran sido lo lógico. Y tampoco algo que fuera tan alejado como una música que no fuera ni paraguaya ni que fuera un rock, por decir algo. Entonces, instantáneamente pensé en música clásica, y cuando empecé a buscar qué música clásica me acordé de Chopin y el Preludio 4, entonces pues toda la obra prácticamente, excepto hay una canción, hay un pequeño paréntesis musical que es de Beethoven, pero el resto es todo Chopin. Y bueno, y por eso apareció también la idea de que como
Elisa Linchera europea había traído a Chopin a Paraguay y está incluido dentro de la obra. Bueno, te agradezco mucho, Mario, y vos, niña Natalia. Parece niña, pero es grande. Natalia Díaz. Una gran, Sí, no, parece, sí, sí, sí. es gran actriz. No, cuando hicimos la nota con la edición de Afrodita, le decía que le decía que le era muy, parecía más viejo el otro muchacho, no me acuerdo cómo fue. ¿Sí, verdad? Sí, es verdad. Bueno, gracias y le agradecemos al director de acá del teatro, que nos está haciendo de Que nos está haciendo el aguante, está haciendo la cámara y está esperando que nos vayamos. Sí, ya, sí. Gracias, Esteban. Esteban. Quito. Bueno.